Hola, bienvenido una vez más a la serie Principios de Fe. Dando secuencia a los grandes temas de la salvación, hoy vamos a estudiar sobre el arrepentimiento y la confesión. El arrepentimiento es uno de los primeros frutos de la gracia salvadora. En la Biblia encontramos el llamado al arrepentimiento en diversas ocasiones. Escribiendo a los judíos cuando eran cautivos en Babilonia, Ezequiel dijo: arrepentíos y volved de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea causa de tropiezo. En su misión de preparar el camino para la venida del Mesías, Juan el Bautista hizo la misma advertencia: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En su ministerio en la tierra, Jesús también llamó al pueblo al arrepentimiento. Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de los apóstoles no fue diferente. En la predicación en que se convirtieron miles de personas, Pedro les dijo: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En todos los momentos de reavivamiento y de predicación del Evangelio, el llamado al arrepentimiento estuvo presente, y hoy no es diferente. El Señor nos llama para que nos arrepintamos. En Hechos 17:30 la Biblia dice: por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. En primer lugar, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado. El Espíritu de Dios convence al hombre de la seriedad del pecado y coloca en su mente el senso de justicia de Dios y de su propia condición pecaminosa. Así el pecador siente tristeza y culpa. ¿Es necesario sentir tristeza por el pecado? Sí, porque entristecerse por el pecado es un paso obligatorio para abandonarlo. Pero acá hay un punto interesante. El apóstol Pablo presenta dos especies de tristeza. Porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, de que no hay que lamentarse. Pero la tristeza del mundo degenera en muerte. O sea, el mundo también genera una tristeza. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimiento. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Todos conocemos la historia de Judas. Él cobardemente traicionó a Jesús, pero cuando vio que las cosas no saldrían como él había planeado, se entristeció, no por el acto pecaminoso, más por la consecuencia de su pecado. La tristeza según el mundo es la decepción de haber estado en problemas, de haber transgredido reglamentos y de haber sido descubierto. Esa tristeza no está comprendida en el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero comprende una tristeza real, una tristeza por haber herido a alguien que nos ama, que es Jesús, porque todo pecado ofende a Jesús, y también tristeza por haber ofendido al prójimo. Esa tristeza no es natural al ser humano. El Espíritu Santo la produce de manera sobrenatural. El arrepentimiento es un don divino. Nosotros no lo tenemos, pero el Señor nos da. Hechos 5:31 dice: a este lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es Jesús, a través del Espíritu Santo, que nos da el arrepentimiento. Yo puedo estar horas intentando arrepentirme de mis pecados, pero no lo experimentaré si no me es dado por Jesús. Quien desea llegar al verdadero arrepentimiento, ¿qué debe hacer?
debe ir a Jesús tal como es, sin demora. Debe creer que la palabra de Cristo es verdadera y, creyendo en la promesa, pedir para que la reciba. Cuando un sincero deseo mueve a los hombres a orar, no orarán en vano. El Señor cumplirá su palabra y dará el Espíritu Santo para inducir al arrepentimiento con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muchos piensan que el arrepentimiento debe ocurrir antes que el pecador vaya a Jesús. Los judíos enseñaban que el pecador debía arrepentirse antes que le fuera ofrecido el amor de Dios. En su opinión, el arrepentimiento es obra por la cual los hombres ganan el favor del cielo. Ellos decían que Jesús no debía permitir que persona ninguna se aproximara de él sin haberse arrepentido. De la misma forma, muchos actualmente imaginan que arrepentimiento es una tarea que debe de realizar el pecador por sí mismo para que pueda ir a Cristo. Pero el pecador por sí mismo no logra alcanzar el arrepentimiento. Antes de arrepentirse, él debe ir a Jesús en la situación en que se encuentra. Pero mismo para ir a Jesús, el pecador no tiene fuerza. Entonces, el primer paso en dirección a Cristo ocurre a través de la atracción del Espíritu de Dios. Cuando el hombre corresponde a esa atracción, él avanza en dirección a Cristo para que él se arrepienta. Cristo atrae al pecador a través de la manifestación de su amor sobre la cruz. Y eso subyuga el corazón, impresiona la mente y inspira contrición y arrepentimiento en el alma. Es el precioso amor de Jesús que actúa en el corazón del pecador para que se arrepienta. Imaginemos un hombre perdido que vive en el pecado, pero un día él oye el Evangelio y él ve a Dios santo y justo. Y él mira para sí mismo como nunca antes se vio, un pecador radicalmente depravado. Eso le lleva a arrepentirse sin que la tristeza del arrepentimiento lo deprima. ¿Por qué? Porque él también ve el amor de Dios revelado en Cristo. Y eso le llena de alegría. Entonces el pecador abandona el pecado y pasa a vivir para Dios. Vimos que el verdadero arrepentimiento resulta en un cambio radical de actitud en relación al pecado. Pero el problema todavía sigue, porque los pecados cometidos aún hacen separación entre el pecador y Dios. La solución para los actos pecaminosos es el perdón. Solamente cuando somos perdonados, los pecados salen de nuestra cuenta. Pero antes que el pecador reciba el perdón, es necesario que él confiese sus pecados. Confesión y perdón son colocados juntos en la experiencia de todos los cristianos. Jamás hubo alguien que, habiendo confesado sinceramente sus pecados, no haya sido perdonado. Y por otro lado, jamás alguien ha sido perdonado sin que haya confesado sus pecados. En 1 de Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión es el paso siguiente al arrepentimiento. En verdad, la confesión es un requisito para que el arrepentimiento alcance sus efectos, porque el hombre que no confiesa no logra abandonar el pecado. El Espíritu Santo despierta una aversión al pecado y cuando ofendemos a Dios y al prójimo, viene sobre nosotros un sentimiento de tristeza. Ese sentimiento no es malo cuando viene de la parte de Dios. Pero el Señor no desea que sintamos esa tristeza indefinidamente. Muchas personas pasan años en depresión, oprimidas por la culpa de haber hecho algo malo. Dios actúa de manera diferente. Al mismo tiempo en que nos llena de tristeza por el pecado, el Señor apunta a una solución que comienza con la confesión. En Proverbios 28:13 la Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona
alcanzará misericordia. La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y reconoce pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que solo puedan presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deban confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ello. Pueden ser de un carácter público y en ese caso deberán confesarse públicamente. Pero toda confesión debe hacerse definida y directa para reconocer en forma definida los pecados de los que uno sea culpable. El pecado es una ofensa siempre dirigida a Dios. Pero a veces también ofendemos a una persona en particular o un grupo de personas. Entonces la verdadera confesión es dirigida a quien ha sido ofendido. Por eso toda confesión debe dirigirse primeramente a Dios. Después de haber cometido un gran pecado que ha sido expuesto para toda la nación, David dijo en el Salmo 51, verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Él reconoció que Dios había sido el principal ofendido por su pecado, aunque también otras personas habían sido ofendidas. En este caso específico, David confesó su pecado delante de toda la nación. Imagínese un rey humillándose públicamente. No es fácil, pero esa era la exigencia de Dios para que él fuera perdonado. Hay casos en que la ofensa involucra a una persona. Entonces la confesión debe ser dirigida a ella y a Dios. En otros casos, la ofensa alcanza a un grupo limitado de personas. Entonces la confesión debe dirigirse solamente a ellos y también a Dios. En los casos en que el pecado es de carácter público, la confesión también debe ser pública. Pero en todos los casos, la confesión debe ocurrir de manera definida y clara, sin excusas. También es importante que el pecador sea humilde al confesar su pecado. Una postura de orgullo y de arrogancia anula la confesión. Jesús dijo en Lucas 18:14, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La confesión humilde solo ocurre a través de la acción del Espíritu Santo. Por nosotros mismos jamás lograríamos humillarnos verdaderamente, pero el Señor nos concede la humildad y nos capacita para confesar nuestros pecados. Aparentemente la confesión de pecados parece ser algo vergonzoso, pero en realidad puede revestirse de un gran valor terapéutico. Santiago 5:16 dice, por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros de manera que seáis sanados. Actualmente, la ciencia admite la existencia de las enfermedades psicosomáticas. Existen perturbaciones mentales que se manifiestan simplemente porque el sentimiento de culpa no ha sido descargado. Tales enfermedades provocan graves desequilibrios emocionales que afectan la salud física, mental y espiritual. La persona que confiesa retira de su espalda la pesada carga de los pecados. Esa fue la experiencia de David. Observe lo que dice en el Salmo 32, versos 3 a 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En algunas ocasiones, David quiso ocultar su pecado, pero eso no hacía bien para su salud. Cuando él confesaba sus faltas, el Señor le devolvía la alegría de vivir. Además, él volvía a tener la seguridad de que Dios escucharía sus oraciones. Salmos 66, verso 8 dice, si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mientras no lo confesemos, el pecado estará con nosotros.
El Señor desea curarnos, pero antes de hacerlo, Él nos invita para confesar nuestros pecados. Esa es la condición para recibir el perdón. La disposición natural para confesar no la tenemos, pero el Señor puede otorgarnos. Si pedimos el verdadero arrepentimiento y el deseo de confesar nuestros pecados, seremos rápidamente atendidos. Yo te invito, amigo, para que hagamos una oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos por la provisión y por tus enseñanzas en ese día a respecto de asuntos tan importantes para nuestra salvación. Sabemos que de nosotros mismos no tenemos poder para nos arrepentirnos y para confesar nuestros pecados, pero pedimos que tú nos ayudes para que podamos realmente ver el pecado en la malignidad que él tiene y podamos entristecernos por él y tener el coraje de confesar nuestros pecados para que podamos alcanzar el perdón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Al Cristo ven de Dios el Hijo eterno, ven al Señor, el grande Creador, todo abandona por vivir cual siervo, del mal rodeado y presa del dolor. Por ti todo esto hizo Jesús. ¿Cómo respondes a su divino amor? En oración tu alma hoy derrama ante su trono por el pecador. Lleva la luz de su palabra santa a los que ignoran el divino amor. Por ti todo esto hizo Jesús. ¿Cómo respondes a su divino amor? Amigo oyente, agradezco por tu preciosa audiencia y te invito para que asistas al próximo tema.